7:39 ayer, ¿qué sería? Al mediodía, el despacho del abogado Javier Cuello Trejo difundió un boletín de prensa firmado por el sí. propio Javier Cuello Trejo, que da cuenta de algo que en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones, el propio Javier Cuello Trejo nos había informado que estaba en proceso. Y esto es una acusación de varias personas a las que él y su despacho están representando en contra, concretamente, del doctor López-Gatell. ¿Por qué el doctor López-Gatell? Por lo que estas personas consideran que fue su responsabilidad en malas decisiones, en un mal manejo de la pandemia que derivó en la muerte de personas. Y hay una serie de personas que han acusado penalmente al doctor López-Gatell. En esas estábamos. La acusación había sido desechada había determinado por la autoridad. El Ministerio Público simplemente no va a investigar, no va a investigar nada, ¿no? Y después el no ejercicio de la acción penal prácticamente lo impugnan en diferentes momentos. Es un tramo ya largo de varios meses de no solo de investigación, más bien de investigación, sino de persistencia del abogado Cuello, de su equipo, para forzar a las instancias de reclamación, pues para que al final le dijeran a la Fiscalía de la República: investigue todo lo que usted está obviando. Hay una sustancia, hay una persona muerta, hay elementos, lo dice en la parte final muy detallada el comunicado. Dice, es un tema muy difícil de explicar, muy difícil de comprender, pero el juez lo explica completo y dice: Fiscalía, no le dé vueltas, investigue al señor López-Gatell, al secretario de Salud, en este contexto. ¿Pero qué significa en los hechos, Javier? En los hechos, Javier Cuello Trejo, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué significa en los hechos pedirle a una fiscalía que ya informó que no tiene por qué investigar al doctor López-Gatell, que lo haga ahora? Se ganó esta resolución, pero en los hechos, ¿qué tanto van a cambiar las cosas? Javier, buen día. Buen día. Buenos días, Ciro. Con todo respeto, el juez es muy claro y la fiscalía tiene que investigar. Tiene que recibir todos los datos de prueba. Incluso hasta el propio juez le dice: fiscal, sea empático, cite a los que tenga que citar, practique todas las diligencias necesarias, investigue, porque lo que se está investigando es un delito de homicidio por omisión. Entonces, pues nosotros seguiremos, Ciro, estamos presentando, no se busca más que justicia, eso es lo que siempre hemos buscado, ¿sí? El padre de nuestro compañero y abogado, así como el de muchísimas miles de gentes que perdieron la vida por la negligencia, la irresponsabilidad del doctor López-Gatell y de otros funcionarios. Javier, en esta intemperie política, en este momento jurídico, es impensable que el doctor López-Gatell vaya a ser sancionado, condenado por la autoridad. Es impensable, Javier. Es impensable. Sé que usted cree en la justicia, sé que usted sabe muy bien que estos procesos son largos, pero ¿imagina usted hoy una condena al doctor López-Gatell? Es impensable, Javier. A ver, una cosa es que sea impensable y otra cosa es que sea imposible. Sí. Aquí lo que tiene que imperar, Ciro, con todo respeto, es la ley, porque la ley es la ley, ¿sí? Y sinceramente existen una gran cantidad de evidencias en que el doctor López-Gatell, a quien no conozco personalmente, cometió muchas irregularidades. Él, de acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Salud, él es el titular, el garante de la salud de los mexicanos, ¿no? Y lo que hizo, pues fueron puras burradas, perdónenme la expresión, fueron puras inconsistencias, y así lo marca el juez de distrito, el juez de control. Entonces, si la fiscalía no quiere investigar, vamos a seguir insistiendo. Incluso hemos estado ya preparando para ir a instancias internacionales
¿sí? Porque es el colmo que sea la Corte Internacional la que marque la justicia de México, ¿no? Cuando existe en México un Poder Judicial Federal que es autónomo y que gracias a Dios y gracias a la nueva presidenta se empieza a aplicar la ley, ¿no? Yo no tengo nada en contra de López-Gatell, simple y sencillamente que nos duele como mexicanos que esto haya sucedido, ¿no? Entonces vamos a ir adelante, Ciro. La guerra es larga, pero yo con todo respeto le digo, creo en la justicia y esta tarda, pero llega, Ciro. Ahora, don Javier, es el caso de una persona por lo pronto. ¿Cuántos casos de todos los que nos platicó que se habían acercado pueden ser tan sólidos como para ser sumados a esta causa? A ver, tenemos 8 carpetas, todas sólidas. Tenemos dictámenes, tenemos estudios de las universidades, tenemos una serie de científicos que están dispuestos a declarar y están dispuestos a aportar científicamente, acreditar que el doctor López-Gatell se equivocó, fue negligente. Incluso, Manuel, existe un video en donde él mismo, en una plática que tiene en un auditorio, acepta que cometió errores. Entonces, bueno, pues qué fácil es, ¿no? Pero hay, según oficialmente, 330 y tantos mil muertos. No, en pero las cifras oficiales, Javier, son 3/4 de millón, muchos ¿no? más. Entonces, muchos más, sí, reconocidos por ellos, son más de 600,000 y el cálculo de distintas instancias y especialistas se mueve entre los 700 y los 800,000. por eso, Ciro, mire, Personas muertas. sí, a ver, Ciro, si en este país se forman fiscalías especializadas para investigar delitos, ¿cómo es posible que la fiscalía no le ponga atención a la muerte de 700,000 mexicanos? Caray, Ciro, ni en la guerra. Lo único que vimos fue la Segunda Guerra Mundial, pero no ha habido otras guerras en donde no llegan ni a 300, 400,000 pesos los muertos, ¿no? Entonces, esto no es posible, Ciro, con todo respeto. Creo en la ley, por eso soy abogado y voy a seguir trabajando en esto sin ningún honorario, porque no cobro por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastima, Ciro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, Ciro? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Tenemos que pelear porque en México se aplique la ley. Bueno, le quedan 16, 15, 17 meses a este gobierno. Yo repito, Javier, veo muy difícil a la autoridad avanzando en esta acusación, avanzando, cumpliendo esta orden o este mandato del juez. Para mí es inimaginable, me quedo con su frase, que sea inimaginable no lo hace imposible, pero va a tomar mucho tiempo. Y esto no se va a desencadenar antes de 16, 17 meses, Javier. El tiempo que sea necesario, Ciro. La justicia tarda, pero llega, dice usted. Así es, Ciro. Bueno, Así es. va a ser un proceso largo. Muy largo, Ciro, pero no prescribe. Entonces no prescribe. No, El doctor no, López-Gatell podría estar enfrentando a la justicia en el 2031. No, en 2026, 25, Bueno. lo va a enfrentar. La va a enfrentar porque, con todo respeto, Ciro, perdóneme, pero la ley es la ley y aquí se cometieron muchos delitos. Entonces, pues tiene que ser juzgado. Gracias, Javier. Buen A día. sus órdenes, como siempre, Ciro, un abrazo para usted Gracias. y para Manuel. Buen día, don Javier. Gracias a Javier Muchas gracias. Cuello Trejo. Pues lo veremos, ¿no? ¿Tú imaginas una acción en contra del doctor López-Gatell? Cero. No, porque ir contra el doctor No, López-Gatell es ir contra el presidente López Obrador. Pues sí. Quien puso ahí al doctor López-Gatell, quien lo respaldó y lo sigue respaldando es el presidente López Obrador. Sí. Ahora, el propio presidente López Obrador publicó una serie de decretos para darle el poder
la autoridad Sí. al señor López-Gatell precisamente al frente de todo esto que se enfrentó por la pandemia en México, lo cual pues, lo hace legalmente responsable de las cosas que pudieran salir bien como mal. Parece que muchísimas cosas mal. Yo veo con atención cuando tú dices en algún momento enfrentar la justicia. Ojalá de verdad algún día enfrente la justicia. ¿Por qué? Porque lo merece, Ciro. Porque este gobierno no será diferente a los gobiernos anteriores protegiendo a los suyos. Es lo que ha hecho, proteger a los suyos, proteger a la familia del presidente, proteger a los cercanos del presidente, proteger al secretario particular del presidente, proteger al subsecretario de salud del presidente. No hay diferente. Proteger a los funcionarios de Pemex cuando se les mueren personas. Y ahí voy. En hospitales por Ciro. malos medicamentos. El de la heparina sódica. ¿En qué quedó? Creo que son 9 muertos, ahora que me diga Miriam, si no fueron 13 personas muertas en una sustancia que estaba contaminada y que a quién buscaron, al proveedor. Pero aquí fueron 700,000 mexicanos muertos, hay una acusación, es una acusación sólida y lo que vemos es que hay un abogado, un grupo de abogados, porque el despacho Javier Cuello Trejo es él, más varios abogados, muchos de ellos muy jóvenes, que según escuchamos a don Javier hoy, no piensan dejar este caso y dicen la justicia tarda, pero llega. El doctor López-Gatell, creemos que cometió una serie de errores, quizá porque tuvo que seguir instrucciones del presidente de la República. Y ayer lo presentábamos en la televisión, llevamos 2 noches presentando en la televisión, basta ver los videos. Su serie de declaraciones, Ciro. ¿No? Cuando dice esta enfermedad se cura sola. Es menos que una gripa. Es menos que una gripa. O cuando dice el cubrebocas no ayuda. Bueno, muy bien. Y podemos sumar y sumar y sumar. Pero cuando vas y ves la cifra de personas muertas, 700,000. O 600 y tantas, o 800, como calculan ciertas organizaciones. Pues dices, ¿quién se hace cargo de que hayan muerto 700,000 mexicanos? ¿Tenían que morir? ¿Era la fatalidad? ¿Era la cuota que nos tocaba por el COVID? Yo creo que hasta el último día de su vida, el doctor López-Gatell cargará con este caso, con el caso del COVID. Y con todas esas palabras que él expresó, que al parecer se convirtieron luego en decisiones de política pública. Ese es el problema, porque pues, si tú declaras una declarado cosa, nada más. Sí, pero las decisiones de política pública iban en ese sentido. Y cuando ves el desastre que fueron en algunos momentos los hospitales públicos totalmente rebasados para atender el COVID, todas esas personas que no podían entrar a los hospitales, todas esas personas que morían en la calle o que morían en sus casas sin ninguna posibilidad de ir a un hospital, uno pregunta, ¿y quién es el responsable de esto? ¿La fatalidad? No, pues el Estado. Es que fue una pandemia mundial. Sí, pero ¿por qué murieron tantos mexicanos aquí? Y aquí sí, como dice el presidente, que no nos vengan con el cuento de que por 1,000,000 de habitantes o por 100,000 habitantes no nos fue tan mal. Como si una muerte fuera un asunto de comparación estadística con otros países. Una muerte siempre será demasiado, 700,000. Y queda también, y decirlo, sé que esto supongo que no es causal, no es una causa legal, penal, pero queda la prepotencia, la altanería, a veces la grosería del doctor López-Gatell, esa arrogancia de el cubrebocas no, y ni siquiera yo me pongo cubrebocas. Luego se lo ponía y se lo quitaba y salía él, ¿no? Y pues a ver de qué le sirve dentro de 7, 8 años el culpar a los medios, el culpar a nuestros adversarios, como dice él. Murieron 700,000 mexicanos por COVID. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? ¿Qué autoridad se hace cargo de esta tragedia no vista nunca en México? No, jamás. Nunca. No, jamás. ¿Ocurrió algo en este país? Desde la Revolución Mexicana, ya ves que siempre es desde la Revolución Mexicana,
Nunca ocurrió un evento en el que murieran más mexicanos. Nunca un sismo, nunca un conflicto del tipo que quieran. Ya me están diciendo por ahí que la guerra cristera sale de 1929-30 a la Para fecha, acá. que ya es un siglo, ¿eh? Ya va a ser un siglo. Nunca ocurrió un evento en México en el que murieran más personas que la pandemia del COVID. ¿Por qué murieron tantos? ¿Qué responsabilidad tuvo la autoridad en estas muertes? ¿Quién estuvo a la cabeza de la autoridad en la toma de decisiones? Hoy yo veo posible que haya una acción en contra del doctor López-Gatell, porque sería una acción en contra del presidente López Obrador. En 2, 3, 5, 7, 9 años ya no estaría tan seguro de que no la haya.